Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan ahora? Rodrigo Torres. Presente, doctor. Señor Rodrigo, entonces, gracias por confirmar. Vamos a hablar ahora sobre la gestión de la comunicación en salud. Un momentito que aparezca la pantalla. Las mismas competencias que nos permitirán entender y aplicar los conceptos de trabajo en equipo, cultura organizacional, clima organizacional y liderazgo, incentivando la participación comunitaria. Justamente en esta parte es donde interviene la parte de la comunicación, que tiene que ir de la mano con la participación de la comunidad. La comunicación, entonces, es la transferencia de la información de un emisor a un receptor, siendo la información comprendida, esto de acuerdo a Kuhn o Weil, el proceso mediante el cual las personas tratan de compartir significados por medio de la transmisión de mensajes simbólicos, es lo que nos dice Stoner, que es la comunicación. La comunicación no solamente es verbal, sino también puede ser no verbal, donde incluye expresiones faciales y gestos corporales. La comunicación para Munch es un aspecto clave en el proceso de la dirección y puede ser definida como proceso a través del cual se transmite y recibe información en un grupo social. Su propósito es determinar las metas de lo que se quiere hacer, desarrollar los planes para lograrlos, organizar los recursos, seleccionar, desarrollar y evaluar recursos humanos, liderar y crear clima para contribuir al desarrollo, así como controlar el desempeño. El proceso de la comunicación comprende básicamente los principales actores que se encuentran a los extremos, ¿no? El emisor y el receptor, que a través de un canal, de una codificación y una decodificación, transmiten un mensaje, que como en este caso se ve un poquito alterado por el ruido, por la bulla, que hace que el mensaje pueda de alguna manera distorsionarse. Esto a su vez tiene que regresar del receptor al emisor y ahí también puede haber la influencia de un ruido y viaja un mensaje, lo cual constituye una retroalimentación. Hay algunos factores situacionales y organizacionales que hacen que se influya dentro de lo que es la comunicación. Así tenemos el ambiente externo, que puede influir a través del ruido, a través de las condiciones de la comunicación, de los canales, tanto para la codificación como para la decodificación. El tiempo en que demora en llegar el mensaje, la distancia a la cual tiene que llegar, que van de la mano el tiempo y la distancia, a veces, pero que también se pueden acortar dependiendo de la tecnología con la cual contemos. La estructura de la organización también es una situación muy importante, ya que puede haber muchas situaciones en las cuales la burocracia, por ejemplo, puede hacer que la comunicación demore más en llegar de un punto a otro. Los procesos de la comunicación también influyen porque, por el mismo motivo anterior, por ejemplo, de la burocracia puede ser que la comunicación demore, ¿no? Que requiera la firma y el visto de muchas personas hasta que llegue a donde tiene que llegar. Cuestiones gerenciales también que están en relación al tema tecnológico,
ya que si es que no se autoriza el uso de la tecnología, podremos de repente demorar un poquito más. La necesidad de saber de los gerentes es abundante, ya que permite que el gerente con conocimiento tenga efectividad, tenga un conocimiento pertinente y no esté sobrecargado. El flujo de la comunicación va a variar dependiendo de cómo se origine y de dónde se origine. Si se origina a nivel gerencial, probablemente sea una comunicación descendente. Y si se origina a través de las instancias que se encargan de brindar el servicio final, entonces la comunicación podrá ser ascendente. Pero de la misma manera también hay una comunicación que puede ser cruzada. No solamente horizontal o vertical, sino puede ser en diagonal. Aquí entra un concepto muy importante que es el del ombudsman, que quiere decir la persona que se encarga de investigar las preocupaciones de los empleados y que sirve de enlace de comunicación ascendente. Tiene un rol de facilitar entonces las comunicaciones entre las personas que se encuentran en la línea de trabajo y las personas que se encuentran en la gerencia. La comunicación escrita, verbal o no verbal, tiene diferentes características. Naturalmente la escrita es aquella que todos obviamente conocemos, pero la verbal o no verbal está influenciada por el género, por la edad de las personas y por la situación en la que se encuentren. Puede ser que sean discapacitados, entonces la comunicación tendrá que ser por señas, por ejemplo, ¿no? Hay algunas barreras e interrupciones que pueden hacer más difícil la comunicación o más fácil. Algunas de ellas, por ejemplo, es cuando no se planifica. Naturalmente, todo tiene que estar planificado para que sea de la mejor manera llevado a cabo. Cuando se supone alguna situación, entonces el mensaje se va distorsionando. Los mensajes deben estar bien entendidos, bien expresados semánticamente para que sean naturalmente bien comprendidos. Deben ser expresados también dentro de un ambiente en el cual nos puedan entender. No podemos hablar de ingeniería en un ambiente médico, ni el médico puede hablar de medicina en un ambiente de una minera, por ejemplo. Las cuestiones internacionales también pueden generar pérdidas en el tiempo y en las ideas que se está comunicando. Otras barreras por una transmisión inadecuada o por una mala retención también se pueden dar. Cuando el receptor no tiene la recepción adecuada, es decir, no escucha de manera eficiente, o cuando hace una evaluación prematura haciendo supuestos o suposiciones, también hay una alteración en cuanto a la comunicación. Entonces, la comunicación es una cuestión que tiene que ser de preferencia interpersonal, que tiene que quitarse la desconfianza, la amenaza y el temor. Debe haber un periodo en el cual nosotros podamos aceptar los cambios, y muchas veces este periodo resulta insuficiente, lo cual también es una barrera o una interrupción en el flujo adecuado de la comunicación. Cuando la comunicación también es excesiva, hay una excesiva cantidad de mensajes, una excesiva cantidad de noticias que dar en un corto periodo de tiempo, hay una sobrecarga. Entonces, algunos mensajes pueden verse olvidados o, como dicen ustedes, enterrados, ¿no? Se van quedando atrás o se van quedando abajo. Otras barreras tienen que ver con la percepción selectiva del que va a recibir la comunicación y de repente le gusta recibir comunicaciones solamente del gerente de operaciones y no del gerente de personal. Entonces, va a leer más los mensajes de un gerente y no del otro. La actitud que tenemos frente a las comunicaciones, que una vez que las vemos, debemos definir hacia dónde va a ser el destino de cada una de ellas, porque naturalmente
hay muchas comunicaciones que no van a terminar en nosotros. Probablemente tengan que ser transmitidas a la población o al personal que trabaja al lado de nosotros. Las diferencias en cuanto al estatus y en cuanto al poder de decisiones también pueden hacer una barrera o una interrupción. Por ejemplo, hay algunas personas que no teniendo un cargo gerencial se sienten de repente un poco tímidas para hablar con un gerente. Entonces es importante que el líder, el gerente, pueda brindar en algún momento y en todo momento mejor una apertura para que las comunicaciones le lleguen de manera oportuna. Hacia una comunicación efectiva hay algunas guías que nos permiten mejorar. Por ejemplo, aclarar bien el mensaje, estar seguro que fue una codificación inteligente y una codificación además inteligible, o sea que la persona lo pudo entender tanto de ida como de vuelta. Hay que escuchar otros puntos de vista, considerar necesidades del receptor y hacer un uso de un lenguaje apropiado y de un tono apropiado, lo cual nos va a permitir tener credibilidad. La realimentación también es importante, es decir, no solamente comunicar en un solo sentido, sino entrar al diálogo. Las emociones, las motivaciones de los receptores también influyen y cuando hacemos la emisión de un mensaje debemos estar seguros que la persona que ha escuchado ha comprendido el mensaje. En relación a nuestra área, debemos decir que la gestión de la comunicación en salud forma parte de una misma realidad cuando hablamos de comunicar y del tema de salud. Esto es muy importante en el entorno sanitario, ya que tenemos que comunicarnos primero dentro del equipo de salud y luego dentro de la comunidad, es decir, del equipo de salud a la comunidad y de la comunidad al equipo de salud. Esto va a generar una relación entre las personas que están encargadas del tema sanitario y los pacientes y esto naturalmente va a generar un acto médico. Entonces, el acto médico es un acto comunicativo, por eso está la anamnesis, ¿no? Y cuando se hace el examen físico, también nosotros recogemos signos y síntomas cuando al palpar un abdomen notamos que hay una expresión de dolor, por ejemplo, en la cara del paciente al comprimir la fosa ilíaca derecha, signo de una apendicitis, ¿no es cierto? Y además, esto puede ser corroborado cuando el paciente va a responder a la pregunta de si le duele, va a decir que sí. La comunicación también es un medio que nos va a ayudar a progresar. Si no nos comunicamos, si no nos reunimos, no conversamos o no nos conectamos, entonces no podemos estar comunicados. El paciente es el usuario de un servicio de salud y quiere implicarse como sujeto en la toma de decisiones. Quiere saber y además tiene el derecho de conocer qué es lo que va a pasar con el manejo de su estado de salud. Esto, además del deber que tenemos nosotros como personal de salud de informar a los pacientes, nos confiere plenamente el concepto de comunicación sanitaria. El proceso de la comunicación en salud se lleva a cabo a través de las acciones de comunicación, como repito, tanto externa como interna, y que debe tener siempre un rasgo de calidad y que sea además capaz de superar el desencuentro que separa la actividad científica de la actividad informativa. Es decir, hay que comunicar con términos simples que puedan ser entendidos por toda la comunidad. La comunicación a los trabajadores de salud, que son los receptores de los mensajes tanto internos y a su vez son emisores posteriormente en el proceso de la comunicación que se establece con los usuarios, es decir, con los pacientes o con la comunidad, debe estar enmarcada dentro de un área de comunicación que permita realmente
brindar una fluidez adecuada a este acto tan importante como es la comunicación. El usuario, por otro lado, cada vez está mejor informado y tiene más acceso a un número creciente de fuentes de información como es lo que ustedes conocen y todos ya sabemos desde hace muchos años, la Internet, ¿no? Entonces, aquí ya no se puede seguir con la relación paternalista de antaño, en la cual el médico simplemente decía una cosa y el paciente, sin mayor duda ni pregunta, cumplía con las indicaciones del médico. Enseñar habilidades de comunicación, entonces, debe formar parte de nuestra formación, ya que la relación médico-paciente es el eje de la práctica clínica y debe aportar y adaptar, además, un lenguaje adecuado al usuario sin caer en el refugio de la terminología científica en la cual no vamos a poder ser claros para nada. Hay ya, naturalmente, algunos lineamientos de comunicación en el contexto de la focalización en salud. Por ejemplo, el componente información, educación y comunicación se ha venido trabajando de manera asistemática en los programas de salud del Ministerio de Salud, sin relación con la metodología para la planificación estratégica, con ausencia de procesos de validación, traduciéndose en una dispersión de la inversión, descoordinación interna, gran producción de materiales sin estar articulados a un plan y sin un sistema de monitoreo y evaluación capaz de revertir la situación señalada. ¿Qué entendemos por comunicación? La etimología de la palabra es bastante amplia, según diversos autores. Aparece en el año 1440, derivada del latín comunicare, que se emplea en el sentido de comulgar o en el sentido de compartir. Recordemos que tenemos que entender la comunicación como un proceso de interlocución entre diversos actores que influye en todos los aspectos de la vida social y cultural de los involucrados, donde no hay sujetos pasivos, donde todos deben participar. Diversos estudios han demostrado que en el medio rural permanecen vigentes formas particulares de cosmovisión, como es el caso de los pobladores andinos, quienes conciben una división peculiar del espacio en 3 niveles. Los que han podido tener acceso sobre todo a la parte de Cusco, el Anapacha o mundo superior, el Caipacha o mundo en que vivimos y el Ucupacha o el mundo de las profundidades, ¿no? Con sus deidades respectivas, ¿no es cierto? El cóndor, el tigre y, señorita, ¿cuál es la otra deidad? De las profundidades, el Ucupacha, un mundo de las profundidades. No, si usted lo sabe, nomás le pregunto, o sea, no. En todo momento es necesario que los proveedores de salud revisen su práctica de interacción cotidiana con los usuarios, en la que el respeto a las diferencias culturales debe ser una prioridad ética, el mismo que debe iniciarse a partir del interés por aproximarse al conocimiento y entendimiento de ese mundo cultural. Es diferente con conocimientos, prácticas y sentimientos legítimos. Tenemos aquí la resolución 805 del 2020, en la cual resuelve aprobar la modificación del plan de estrategia publicitaria del Ministerio de Salud para el año 2020. Entonces se aprueba la segunda modificación del plan, incorporándose las campañas No seamos cómplices y Ama, confía, protege, vacúnate, en los términos previstos en el anexo que forma parte integrante de esta resolución. Entonces, esta resolución tiene naturalmente una gran extensión, por lo cual se sistematiza en introducción, justificación, marco legal, objetivos, campañas programadas, herramientas de comunicación, presupuesto, responsabilidades, evaluación, información, transparencia, cronograma de ejecución, reprogramación del plan de campañas de comunicación y algunos anexos como el primero, que dice no seamos cómplices, y el segundo, ama, confía, protégete y vacuna.
Ante tales circunstancias es de prioritaria necesidad reforzar mensajes claves a la población a través de estrategias que brinden información y sensibilización, apelando a la repetición, a la masividad, a la intensidad y a la persistencia para lograr un mayor alcance a nivel nacional a través de medios de comunicación masiva y uso de espacios alternativos, lo cual se complementa con las estrategias de información y movilización social y comunitaria con enfoque territorial que viene realizando la Oficina General de Comunicación. Es necesario también realizar una campaña comunicacional para la difusión de la vacunación nacional a través del esquema regular, ya que el periodo de cuarentena decretado por la Emergencia Sanitaria Nacional impidió que los establecimientos de salud pudieran atender a las madres de familia para cumplir con el compromiso de inmunizar a los menores de edad, adultos mayores, entre el público vulnerable. Por ello, se realizan campañas de vacunación a nivel nacional para que la población pueda acceder a este servicio gratis a fin de que los padres y los responsables del cuidado de cada persona, que son menores de edad o son de la tercera edad, contribuyan con su inmunización para que los menores puedan hacer frente a diversas enfermedades. Las brigadas de especialistas recorren diversos distritos para vacunar. Lo que no pudieron hacer un año, lo harán en el siguiente. Pero la idea es que aún ahora todavía no llegamos al 80% de la tercera dosis de vacuna, lo cual es importante para prevenir la siguiente ola que probablemente ya esté también empezando en algunas áreas de nuestro país. Entonces debemos reforzar los mensajes preventivos a la población para que adopte medidas preventivas contra la COVID-19. Debemos difundir la importancia del esquema regular de vacunación nacional para inmunizar a los menores y a la población vulnerable. Hay que persistir en los mensajes para que la población continúe adoptando las medidas básicas de prevención de la COVID-19. Persistir también en la importancia de las vacunas para la inmunización de los menores de edad, así como de población vulnerable. Informar a las personas cuáles son las situaciones que conllevan a la propagación del virus, ya sabemos abundantemente, dentro de la familia, dentro del círculo amical, impulsando medidas para el distanciamiento y evitar las reuniones familiares y amicales que faciliten la propagación del virus. Esto que ya parece un poquito antiguo, todavía no lo es porque ya está empezando, pareciera, la cuarta ola en México, ¿no? O sea, probablemente en julio, se dice, ojalá que no, podría estarnos llegando ya a nuestra ciudad. Entonces, de todas maneras, tenemos que estar atentos a esta pandemia que todavía no nos deja. Entonces, ¿qué herramientas se puede utilizar, ¿no? En los medios masivos, por ejemplo, hay spots televisivos que utilizan los canales de televisión difundiendo a nivel nacional, regional, local o en señal abierta y cable para poder mencionar a través de banners informativos durante la emisión de noticieros o programas de televisión. El anexo 1, por ejemplo, nos habla del plan de comunicación de la campaña No Seamos Pobres, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, con algunos materiales de comunicación que aquí les voy a referir. Afiches, volantes, dípticos, banners, trípticos, por ejemplo, adquisición de jabón para ser entregado como productos de merchandising, alcohol en gel, banderolas con medidas preventivas, material audiovisual, etc., ¿no? O sea, cosas que además de hacer una propaganda son útiles, ¿no? Como el jabón, y que la población lo puede tener en casa y además usar. El anexo 2 de esta resolución nos habla sobre la vacunación, ¿no? Entonces, elaborar materiales y productos de comunicación que expliquen la estrategia que aplicará el Ministerio para niños, adultos y personas vulnerables, ¿no? En realidad para toda la población. Actividades comunitarias en
todo lugar que sea posible. Puede ser mercados, paraderos, centro comercial, donde se difunda la importancia de la vacunación. Perifoneo en zonas donde está concentrada la población de riesgo, desarrollo de reuniones, talleres, teleconferencias, para fortalecer las capacidades de los comunicadores y que conozcan el esquema regular de la vacunación. Emisión de la pauta publicitaria en radio, televisión y redes sociales, teniendo en cuenta la normativa vigente por periodo de elecciones, ¿no? Y en general, estas medidas no debemos olvidarlas, debemos siempre tenerlas presentes porque la pandemia, como repito, aún no se ha ido. Acá tenemos la bibliografía, que en este caso es un poquito más amplia, pero es realmente un material que debemos tener a la mano, ya que la comunicación, vuelvo a repetir, en los dos ambientes, ¿no? Tanto hacia el ambiente interno, con todo el personal de salud, como del personal de salud hacia la comunidad, o sea, hacia el ambiente externo, son muy importantes. Tanto la primera como la segunda. Y una vez que suceda la segunda comunicación, es decir, del personal de salud hacia la comunidad, también tenemos que esperar una respuesta de la comunidad y debemos recibirla para poder analizar cómo ha ido el planteamiento que hemos hecho y qué más podemos hacer, ¿no? Cómo podemos corregir. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Señorita. Contingencias para... Claro, ahí está, muy buena observación, ¿no es cierto? Acá la señorita está preguntando que qué situación se puede hacer cuando los pacientes tienen otro idioma, como el quechua, la aymara, el chipí, ¿no? Etcétera. Naturalmente, son estrategias que no van a ser a nivel nacional. Son estrategias que tienen que ser justamente a nivel local en las comunidades donde predominantemente o donde sabemos que, aunque no sea predominante el idioma quechua, tenemos que saber llegar a esas poblaciones, ¿no? Entonces, no será a nivel nacional, a pesar que hay un canal del Estado que transmite noticieros en quechua. Pero mucha gente, pues acá no lo sigue ese canal porque no lo entiende, pero sí las personas que son quechua hablantes lo van a seguir naturalmente. Entonces, son estrategias que debemos ver de manera focalizada y de manera localizada en esas comunidades donde es otro idioma. Está muy bien. También hay que hacer, o sea, no hay que dejar de lado. ¿Alguna pregunta más? Es decir, las estrategias de comunicación tienen que darse de acuerdo a la circunstancia en la cual estamos, ¿no? Tanto hacia el interno como hacia el externo. Si usted va a hacer el serum, por ejemplo, en el oriente, en la selva, usted va a tener que de repente aprender de alguna manera otro idioma, porque van a hablar otras palabras. Las palabras no tienen el mismo significado, probablemente algunas, ¿no? Entonces usted va a tener que adaptarse el primer mes a esa realidad, para que usted pueda comunicarse bien. Y cuando usted salga hacia la comunidad a comunicarse, también va a tener ahí algunas dificultades, que las va a tener que superar en la medida que aprenda de qué cosa es, por ejemplo, el guambrillo. No sé, el guambrillo parece una fruta, no un membrillo, pero no es cuando se refiere a un muchacho, ¿no? Entonces, eso tiene usted que captarlo. Y así como esa palabra, hay muchas. Y usted tiene que saber entenderlas y captarlas. Entonces, de acuerdo a donde usted vaya, tiene que desarrollar la comunicación más pertinente, tanto para que la puedan entender y que usted también pueda entenderlos a ellos. Diga. ¿Perdón? Allá, muy bien. Ya ven, la señorita estaba en otro país, ya me dice ok, no entendía ahora. María de los Ángeles Aguilar Gamboa. Presente, doctor. Señorita, ¿algún comentario de la comunicación?
Se escuchó bien, doctor, todo. Ah, ya. Enhorabuena, señorita. Bien, gracias entonces, jóvenes. Si no hay más alguna pregunta de alguien, entonces nos vemos ya la próxima semana. Bueno, más que vernos, vamos a tomar el examen la próxima semana. Ya viene el examen. Nos ponemos de acuerdo con los señores delegados para la hora. Y naturalmente es el examen virtual, como ustedes ya lo conocen. Y los temas para estudiar los tienen ustedes ahí. Es un examen corto, no es de mayor dificultad, así que esperamos igual su buen rendimiento. Diga, señor Rodrigo Iván Torres. ¿Algo quiere decir? Bien, nos despedimos entonces hasta la próxima semana, jóvenes. Gracias.